A todos, bienvenidos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por la Red Pro Competencia. Este webinar es muy especial para quienes formamos parte de la red, que fue formada hace más de un año y que cuenta en la actualidad con más de 45 integrantes, todos con expertise en materias de libre competencia, economistas, abogadas, académicas, ingenieras, quienes compartimos la convicción de que promover mercados saludables y competitivos es fundamental para el crecimiento económico. Hoy presentaremos los resultados del primer sondeo que hemos desarrollado como red, que se titula Percepciones de la libre competencia en Chile. Aprovechamos de agradecer desde ya la participación de cerca de 86 expertos del país, quienes se sumaron a esta iniciativa enviando sus respuestas al sondeo. Esta idea surgió con la finalidad de dar una mirada global al sistema de libre competencia en Chile, de manera de identificar sus fortalezas y, desde luego, al mismo tiempo advertir aquellos espacios de mejora para contribuir a generar mercados más sanos y con más competencia. Comenzaremos esta mañana con la presentación de los resultados de este sondeo y luego profundizaremos en los avances y desafíos conversando con un interesante panel, integrado por el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y ex fiscal nacional económico, Enrique Vergara, el economista académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, la economista, ex ministra del Tribunal de Libre Competencia e integrante de nuestra red, Andrea Butelman, quienes junto a Ana María Montoya, economista e integrante de la red Pro Competencia, comentarán los resultados. Para comenzar, dejo con ustedes a Ana María Montoya y a Vanessa Facuse, ambas fundadoras de la red Pro Competencia, quienes presentarán los resultados de este primer sondeo. Muchas gracias. Lo primero es darles la bienvenida a este encuentro. Para nosotros es muy importante la participación de ustedes acá para efectos de conocer los resultados públicamente del primer sondeo que efectuamos como red, que denominamos Percepción de la Libre Competencia en Chile. Como bien dijo Andrea, esto se basa a partir de cuál ha sido la visión que como red tenemos cuál es el rol que queremos jugar en nuestro país, y es justamente ser un punto de encuentro que permita el debate desde una perspectiva, de una mirada técnica, con la experiencia que cada uno de los que integran este sistema podamos aportar en cómo ir fortaleciendo cada día y enfrentando los desafíos que enfrentamos en materia de libre competencia. Si bien tenemos un sistema de larga data, y hemos tenido grandes avances en materia normativa desde la perspectiva del diseño institucional, el rol de los organismos, así como incorporar nuevas herramientas y el ejercicio de nuevas facultades, eso muchas veces, bien es un ticket que incluso tenemos como a nivel internacional, dice la OSD, cuando vemos cuál es la referencia de nuestro sistema normativo comparado con otras jurisdicciones, no necesariamente significa que no tenemos desafíos por avanzar. Y esa es la mirada, es una mirada propositiva de ver cuáles son los espacios. Para eso vamos a tener la presentación de los resultados que lo dará Ana María, y después la discusión en orden a cómo abordar estos desafíos, los desafíos que tanto nos plantean algún tipo de conductas que es más difícil de detectar y de sancionar, así como la economía digital, pero también qué ocurre dentro del contexto actual de la crisis sanitaria y también del proceso que se iniciaba a partir de la discusión de la reforma o la nueva constitución. Es así que en este sondeo quisimos decir dónde estamos, digamos, cuál es el punto en que estamos para poder avanzar. Ahí invitamos a participar, es una red de mujeres, pero obviamente la invitación fue amplia. A todos quienes conocíamos que participaban, respondieron 86 personas, a las que desde ya agradecemos, porque sin ellos no tendríamos resultados, con el objeto de a partir de la experiencia también pública y privada. Para nosotros es muy importante, y también lo demuestra la composición de nuestros invitados en este panel, conocer las distintas miradas. Nosotras hemos tenido la oportunidad de estar muchas veces en ambos lados y la percepción es distinta, el rol, los desafíos son distintos, y por eso creemos que es una encuesta que va a ser muy útil y es muy enriquecedora desde la perspectiva tanto de ver cómo vemos cómo funcionan las instituciones,
como también desde cuál es el rol que tiene el mundo empresarial. Si nosotros hablamos y pensamos que queremos crear y fomentar una cultura de la libre competencia, eso supone que todos quienes participamos en este segmento, digamos, aportemos con estos lineamientos e incorporemos nuestras decisiones de negocio. Dicho esto, los motivamos a escuchar los resultados, a aportar el debate. Como les decíamos, este es nuestro primer sondeo, queremos hacerlo de manera periódica, así que también estamos muy abiertas a recibir comentarios y sugerencias en orden a incorporar también nuevos tópicos en futuras encuestas. Dicho esto, doy el paso a Ana María, quien va a analizar estas 13 preguntas y sus resultados para luego dar paso al debate. Muchas gracias. Buenos días a todos, qué bueno verlos por acá. Y ahora vamos a ir directo a ver los resultados de los cuales ustedes todos fueron parte. Javier, ¿me pasas la...? Bueno, tal como les comentaba Vanessa, este es un sondeo, ¿no? Es un estudio evidentemente cuantitativo que fue aplicado vía web, donde el grupo objetivo efectivamente fue seleccionado de manera específica por los miembros de la red, y el objetivo es, el público son expertos de libre competencia, tanto economistas como abogados, que se especializan en esta materia con experiencia en larga data. Tuvimos 86 encuestas, y la encuesta la realizamos entre marzo y abril del año 2021. En relación a la institucionalidad de libre competencia en Chile, ya aquí podemos ver que una de las principales preguntas y que nos interesaba poder dimensionar era los aspectos relacionados con la institucionalidad del sistema. Y podemos ver que en términos de diseño institucional, profundidad del análisis y ámbito normativo son destacados por los encuestados. El 67% considera que el diseño institucional chileno cuenta con una adecuada distribución de competencias y equilibrio entre las facultades que garantizan la independencia de este organismo. Tal como decía Vanessa, ¿no es cierto?, esto tiene un correlato con el tiempo que lleva ya asentado nuestra institucionalidad y con las herramientas que se han ido dando en el contexto normativo. Pero en contraste, vemos que es necesario fortalecer algunas herramientas del sistema de libre competencia en función de esta encuesta. El 39% está en desacuerdo o muy en desacuerdo en que el sistema es capaz de revisar y sancionar de manera equivalente conductas unilaterales, abusivas respecto a las colusiones. Un 20% está en desacuerdo, muy en desacuerdo, que el sistema es capaz de detectar eficazmente un número importante de conductas anticompetitivas en el mercado. Por lo tanto, si bien hay muchas fortalezas del sistema, tenemos por donde todavía fortalecerlo aún más. En relación a las principales reformas normativas de la libre competencia incorporadas en el año 2016, nuestros expertos relevan con mayor magnitud lo que tiene que ver con la operación de concentraciones. El 87% de los encuestados considera que el control obligatorio de las operaciones de concentración ha sido la reforma de mayor impacto en nuestro sistema. Luego, en segundo y tercero, aparecen con igual importancia las medidas incorporadas con el fin de disuadir conductas, como el incremento de las sanciones, ya sea en materia de multas o en penalización de la colusión. Luego, atendida a la jurisprudencia que se ha ido asentando en estos últimos años, hay dos casos que destacan fuertemente y que son muy relevados por los encuestados como casos relevantes en nuestro sistema. En primer lugar está el caso de la colusión del Titu, sancionado, ¿no es cierto?, el año 2020, en el cual se releva la importancia de los criterios para los estándares de revocación del beneficio de la delación compensada al instigador bajo coacción, en los cuales la Corte Suprema determina cuáles serían los criterios para ese estándar de revocación. Y asimismo, en el caso supermercados, también se releva con mucha importancia el estándar de cumplimiento que se establece respecto a los programas de compliance, aquellos que deben ser serán evaluados para las rebajas de las multas en los casos de colusión. Y luego, en segundo y tercer lugar, vemos con especial relevancia todo lo que tiene que ver con jurisprudencia que se centra en medidas estructurales de los mercados.
ya sea en el mercado del gas, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con las medidas de desinversión en la empresa de Gasmach, y asimismo, y muy interesante, es el primer caso de fusión, donde el tribunal hizo una revisión especial de la fusión de Nutrabien Ideal, donde se ven las competencias del tribunal y cuáles son los ámbitos de la revisión y los estándares de acreditación y riesgo y eficiencia en materia de fusiones con el nuevo sistema. En cuanto a las actuaciones de la Fiscalía Nacional Económica, y esto tiene mucho correlato, ¿no es cierto?, con cuáles fueron los principales cambios normativos que nuestros expertos relevan como importantes en los últimos años, tiene que ver con que la Fiscalía haya dictado una guía de competencia en materia de operaciones de concentración, lo cual da cuenta de la relevancia de tener certeza en el caso de los análisis en materias de fusiones en nuestro país. Y asimismo, en segundo lugar, y si bien está aquí, ¿no es cierto?, con un 12% lo que es el estudio de medicamentos, un 8% el estudio de compras públicas y un 8% el estudio de notario, podemos ver que en un 28% en términos agregados se valora que la Fiscalía realiza estudios en distintos mercados, ¿no es cierto?, y realiza sugerencias de modificación a ellos para evitar la ejecución de prácticas anticompetitivas. Y asimismo, en tercer lugar, se releva la aprobación de la operación de Cornershop Uber, que evidentemente tiene mucho correlato con toda la importancia en materia de plataformas digitales y economía digital que estamos insertos en el desarrollo de la economía en los últimos años. En cuanto a los principales logros y avances de los últimos 5 años, ¿no? Así como veíamos al principio que tenemos fortalezas institucionales, tenemos algunos desafíos en materia institucional, pero también han habido logros y avances muy importantes que son relevados por nuestros encuestados. En primer lugar está la capacidad de respuesta en materia de control obligatorio de concentraciones, lo cual efectivamente tener plazos determinados, tener certeza de esas resoluciones genera incentivos y genera beneficios en términos de eficiencia en nuestra economía. Y en segundo lugar, tenemos el uso de las facultades intrusivas por parte de la Fiscalía Nacional Económica. O sea, todo lo que son herramientas en materia de investigación que permitan detectar prácticas son relevados como muy positivos por nuestros encuestados. Lo mismo en el término de la presentación de casos que se hayan presentado con respecto a herramientas de la delación compensada. O sea, todo lo que tiene que ver con materia de investigación y que faculte a la Fiscalía Nacional Económica es muy bien evaluado por nuestros encuestados. Y en tercer lugar, tal como comentaba Vanessa en sus inicios, todo lo que es relativo a la implementación de programas de cumplimientos efectivos al interior de la empresa es algo que, y tiene correlato, ¿no es cierto?, con lo que yo les mostraba recientemente en caso de la sentencia de supermercados, donde se establecen también los criterios de programas de cumplimiento. ¿Cuáles son las principales amenazas o riesgos a la competencia que se vislumbra este año 2021? Acá estos resultados son muy interesantes porque tenemos dos tipos de ellos. En primer lugar, tenemos todo lo relativo al contexto de la crisis sanitaria, ¿ya? Y esto no está exento de que uno de los mayores riesgos, ¿no es cierto?, 1 de cada 2 de nuestros encuestados posee como riesgo el mayor tiempo de tramitación de los casos de libre competencia en el contexto de la crisis sanitaria. Y asimismo, no se puede obviar el contexto político en el que estamos, por lo tanto, uno de los riesgos que también se vislumbra es el aumento de las consideraciones políticas en la toma de decisiones en los organismos técnicos de libre competencia. También se releva un foco que evidentemente tiene que ver con el tema de la crisis sanitaria, que es la menor fiscalización de la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? Entonces, por un lado, el mayor tiempo de tramitación, pero también por otro lado, la menor fiscalización, obviamente, por la dificultad, dado el contexto en el que estamos viviendo. ¿Qué mercados están más expuestos a la libre competencia? Y acá podemos ver un resultado muy interesante, ¿sí? En primer lugar, y tal como en nuestra red hemos venido ya hace unos años, ¿no?, mencionando, y la misma Fiscalía, en materia de licitaciones, hemos visto que se han presentado diversos casos en el tribunal, pero no existe un régimen de licitaciones donde efectivamente se consideren de manera vinculante los criterios de materia de libre competencia. Entonces, efectivamente, licitaciones es uno de los mercados que se releva con mayor fuerza como aquellos más expuestos. Y en segundo lugar, tenemos el área de salud. Se fijan, tenemos el área de los medicamentos y también las prestaciones de salud, que si bien hemos tenido casos durante los últimos años en esta materia, efectivamente han habido estudios, ¿no?, relacionados con la Fiscalía Nacional Económica y distintos cambios que no se han ido ejecutando en los mercados. Y asimismo, muy interesante es que todos los mercados regulados
son aquellos que obviamente se ven, se dimensionan en base a la percepción de nuestros encuestados como los menos expuestos a prácticas de libre competencia, lo cual es interesante ver, y esto de alguna manera también puede dar cuenta de la eficacia de las regulaciones y también de cuán avanzado está el sistema, y donde efectivamente antes, como en telecomunicaciones, que eran los mercados más expuestos, eso ya se ha ido permeando dentro de estas culturas organizacionales y en el sentido de las empresas. ¿Cuáles de las mejoras se consideran urgente incorporar? ¿Ya? Podemos ver que la primera medida que se considera urgente es establecer un control obligatorio de las bases de licitación de gran envergadura. Evidentemente tiene correlato, ¿no?, con aquel mercado en el cual se dimensiona como el más expuesto a riesgos y prácticas anticompetitivas en el país. Y en segundo lugar vemos modificar las reglas para que las recomendaciones normativas del TLC y la Fiscalía Nacional Económica sean obligatorias para los organismos públicos. Evidentemente sabemos que muchas, ¿no es cierto?, de las recomendaciones y muchos de los estudios posteriormente no se traducen en cambios normativos, y evidentemente también tiene un correlato con los mercados que yo mencioné anteriormente, que eran más vislumbrados como potencialmente expuestos a prácticas anticompetitivas. ¿Cuáles de las mejoras que se consideran urgentes para asegurar la eficacia del sistema? Y aquí podemos ver distintos proyectos de ley, ya que se están tramitando hoy día en el Congreso, o algunos que ya han terminado su tramitación. Podemos ver que el proyecto de ley de protección de datos, uno de cada dos de nuestros encuestados releva que es uno de los proyectos más importantes. Y evidentemente uno puede interpretar aquí, ¿no?, todo lo que tiene que ver con economía digital. Los datos sabemos que son lo esencial para poder competir en estos tipos de mercados, ¿no es cierto?, bilaterales y plataformas digitales. Por ende es algo esencial para poder disminuir asimetrías de información en los mercados. En segundo lugar tenemos el proyecto de ley que regula tasas de intercambio, que bien sabemos y ya fue tramitado, y efectivamente la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia tienen mucho que decir y fueron aquellos que promulgaron las ideas para este proyecto de ley. Luego está el proyecto de ley de agente antiabuso, en la cual está en el Congreso todavía, y vemos que la idea es entregar herramientas a la Fiscalía Nacional Económica, y así como veíamos que se evaluaban positivamente, ¿no es cierto?, las facultades de investigación de la Fiscalía, este proyecto contiene nuevas facultades, y asimismo se remite también a aumentar la pena en casos de colusión y también el denunciante anónimo. Y lo que tiene que ver con cuáles han sido, dale nomás Javier, pasa a la siguiente, cuáles han sido los principales desafíos que nos imponen los mercados digitales. Podemos ver que el rol que se espera de la Fiscalía Nacional Económica tiene mucha correlación con lo que está ocurriendo afuera en nuestro país, ¿no? Primero, es un monitoreo permanente de directrices y decisiones internacionales en esta materia. Vemos que se ve como fuertemente relevante el que Chile esté mirando lo que está ocurriendo hacia afuera, y así como se dice, ¿no es cierto?, que es importante estar conectados, y dado que los competidores son a nivel internacional, tenemos que estar viendo lo que está ocurriendo. Pero también no solamente es mirar y observar, sino que está la dictación de guías que desarrollen cómo se analizan estos mercados. Se espera certeza, ¿no? Así como se evaluaba positivamente el análisis de operación de concentración, se espera una certeza con dictación de guías. Y en tercer lugar tenemos la revisión de umbrales o criterios para notificar fusiones en mercados digitales, a fin de impedir, ¿no es cierto?, la adquisición por parte de grandes compañías, de aquellas startups que están naciendo, pero que efectivamente pueden llegar a ser más eficientes y imprimir una mayor competencia en los mercados. Luego, y un aspecto relevante, es cómo podemos consolidar una cultura de libre competencia en Chile y cómo requerimos que todos los actores sean parte. Y acá uno de los principales hallazgos de la encuesta es que vemos que se releva la importancia de que las empresas se hagan parte de esta cultura organizacional por el lado de los directorios, con un mayor empoderamiento de los oficiales de cumplimiento, a fin de promover una cultura de la libre competencia. Y a su vez, por el lado de las empresas también, que existan mayor cantidad de denuncias ante la Fiscalía Nacional Económica cuando se conozcan prácticas anticompetitivas. O sea, se releva el rol que deben cumplir los actores, ¿no es cierto?, desde el sector privado como un ente relevante en el sistema y la institucionalidad de libre competencia. No podemos estar ajenos, ¿no es cierto?, al contexto político en el que estamos. Por lo tanto, es muy relevante saber qué opinan con respecto al cambio constitucional. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que aquí no hay una claridad, ¿no? La balanza no está hacia un lado o hacia otro. Vemos que la verdad que la mitad de los encuestados consideran que el bien jurídico de la libre competencia debe estar en la Constitución, y la otra mitad considera que no debe estar. Esta es una materia bien controvertida, ¿no?, que es la materia de
si en Chile es necesario tener algún estándar para sancionar precios excesivos, y que es lo que vemos, que la mayoría de nuestros encuestados señalan que es una materia muy ideológica, de la cual aún falta análisis, ¿no?, en nuestro país. Por lo tanto, es un tema que está abierto y es un tema del cual hoy día quisiéramos tratar y ahondar con nuestros invitados. Muchas gracias, y la verdad que no podríamos estar aquí si ustedes no hubiesen participado de este sondeo. Así que ahora los dejo, Andrea, para que luego pasemos al interesante panel que tenemos para poder discutir todos estos resultados que relevan muchas aristas de nuestro sistema. Perfecto, muchas gracias Vanessa y Anita por la presentación de los resultados del sondeo y la motivación que tuvo este. Sin duda el sondeo muestra resultados muy interesantes gracias a la activa participación que hubo por parte de los expertos, y quiero aprovechar también de agradecer a quienes colaboraron en la elaboración de las preguntas del sondeo, las fundadoras de la red, Anita y Vanessa, y también otras integrantes como Valentina Novoa y Andrea Butelman. Como les mencionaba, súper interesantes los resultados, sobre todo aquellos referidos a fortaleza en diseño institucional, facultad de realizar estudios por parte de la Fiscalía, la eficacia de la persecución de conductas unilaterales, el control preventivo de operaciones de concentración, este tema de las licitaciones y también, sin duda, la discusión constitucional. ¿Cómo podemos seguir avanzando? Los invito ahora a que junto a nuestros destacados panelistas, Enrique Vergara, presidente del tribunal, Rodrigo Valdés, economista y académico de la PUC, y Andrea Butelman, economista e integrante de la Red Pro Competencia, podamos profundizar en estos temas y abordar preguntas concretas para el debate. Los invito desde ya a que puedan formular todas las preguntas a nuestros invitados a través del chat. Dejo con ustedes a Ana María Montoya, quien moderará este panel. Gracias, Andrea. Bueno, bienvenidos Enrique, Rodrigo y Andrea. Vemos que tenemos muchos temas, ¿no es cierto?, y no tanto tiempo. Por lo tanto, quería partir por uno que es esencial y por el cual partí en la encuesta, que tiene que ver con los temas de institucionalidad, ¿ya? Quisiera, en principio, Enrique, que tú nos comentaras en relación a los resultados de la encuesta que acabamos de mostrar, ¿no es cierto?, en ámbitos de diseño institucional, profundidad del análisis, ámbitos normativos, sanciones, ¿no es cierto?, temas de advocacy, o sea que son diversos los temas institucionales en Chile. ¿Cuáles son los puntos más relevantes que a ti te gustaría comentar respecto a esto, en base a toda tu trayectoria y experiencia como fiscal y como presidente del Tribunal de Libre Competencia? Ya. Bueno, muchas gracias, Anita. Saludos a ti y a la Vanessa y a todas las integrantes de la Red Pro Competencia. La encuesta de percepción creo que ha sido una gran iniciativa, así que la felicito, y la felicito por todo lo que han hecho en este corto tiempo de que comenzaron. Realmente han sido un aporte a la política de competencia del país. Ahora, en relación a las preguntas que se hicieron y las respuestas sobre el diseño institucional, me gustaría plantear cuáles son los elementos que, a mi juicio, marcan un buen diseño institucional. Y desde mi punto de vista hay 5 elementos que deberían estar siempre presentes cuando se diseña un sistema de libre competencia. El primero es la independencia de sus instituciones. En segundo lugar, el carácter técnico que tienen que tener sus integrantes. En tercer lugar, establecer un adecuado balance de funciones entre las autoridades de libre competencia. En cuarto lugar, otorgar a los organismos las facultades necesarias para ejercer su rol. Y en quinto lugar, contemplar procedimientos lo más eficaces y eficientes posibles para que las resoluciones que dictan sean oportunas. Y yo creo que todos estos tópicos los recoge la encuesta de percepción. Así, por ejemplo, en materia de independencia de las instituciones, me llama la atención que un 31% considera una amenaza el aumento de consideraciones políticas en la decisión. Esto es bastante sorprendente porque hoy día tenemos, por lo menos la Fiscalía y el Tribunal, cuenta con los resguardos para que el nombramiento de sus autoridades pase por un sedazo técnico y por lo tanto las decisiones que adopten no estén teñidas de consideraciones políticas. Me llama la atención el 31% que existe una amenaza. Probablemente esto se deba al próximo proceso constitucional. En relación al carácter técnico, eché de menos alguna pregunta sobre el recurso que deben tener las decisiones del tribunal. Y también me llamó la atención que un 19%
esté preocupado porque se mejore el conocimiento de los mercados por parte de las autoridades de libre competencia. Que es un poco contradictorio con el porcentaje que responde sobre la profundidad del análisis jurídico y económico, que es un porcentaje bastante alto que está que considera adecuado esa profundidad del análisis. Es un llamado de alerta quizás para nosotros. En cuanto al adecuado balance de funciones, yo me sorprendí también porque siempre se habla de que tenemos un buen sistema de libre competencia con un adecuado balance de funciones entre las que tiene la Fiscalía, el Tribunal y la Corte Suprema. Sin embargo, un 38% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta respuesta. Quizá sería bueno indagar en esa respuesta. ¿Qué es lo que está faltando para que la percepción sea mejor? En relación con la facultad de los organismos, yo releo lo que se está haciendo en materia de control de concentraciones. O sea, pareciera ser, y yo creo que de hecho lo es, que nuestro sistema, nuestra legislación contempla un buen sistema de control obligatorio de operaciones de concentración y también las herramientas necesarias para perseguir eficazmente los carteles, así como las sanciones a esto. Y evidentemente faltaría algo que hacer en materia de conductas unilaterales. Aquí se está proponiendo, por ejemplo, invertir la carga de la prueba. Sería interesante explorar ese punto. Y por último, en cuanto a los procedimientos, acá hay un tirón de orejas. Se dice que hay una amenaza en el tiempo de tramitación de los procesos producto de la pandemia. Yo creo que esto es más general. Esto es más general. Si uno tiene presente que existe de que se inicie un caso, una investigación por parte de la Fiscalía, estoy hablando cuando el caso se lleva por parte de la Fiscalía, más el proceso ante el tribunal, más la tramitación de recursos de reclamación ante la Corte Suprema, contamos con procedimientos que en total pueden durar 4 años. Y en realidad los agentes económicos requieren respuestas más oportunas porque la certeza y predictibilidad en lo que se está haciendo es esencial. Reitero que en materia de procedimiento hay una buena experiencia en el corto tiempo que tiene el procedimiento de control de operaciones de concentración y las soluciones para esta, nosotros en el tribunal, por ejemplo, estamos pensando que a lo mejor sería conveniente contar con 2 salas para la tramitación de los asuntos. Esta es una idea muy en pañales, algo que estamos pensando. Podrían haber reformas al procedimiento ante el tribunal. El procedimiento ante el tribunal está inspirado en el proceso civil, y yo creo que aquí debería pensarse en un procedimiento más ágil. Y quizás, y aquí me estoy metiendo en una materia que no me corresponde, establecer plazos para la investigación de la Fiscalía. Eso como primera idea. Súper. Muchas gracias, Enrique. Y en ese mismo sentido, Rodrigo, no sé, a ti en materia de también institucionalidad, ¿no es cierto?, lo que relevábamos y lo que relevaba también Enrique en materia de sanciones o el tema también de la dilación de los plazos, ¿no?, que han tenido la sanción de muchos casos, como los casos de colusión. ¿Qué te parece a ti, Rodrigo, los resultados de la encuesta en materia institucional, ámbitos de mejora? Nos encantaría saber tu opinión al respecto. Bueno, gracias primero, Anita, y buenos días a todos los que están. Déjeme partir por un descargo de responsabilidad. Yo no soy experto para nada en este tema, no sé por qué le dije a la Anita que bueno cuando me convidó, pero bueno, déjenme ofrecer una mirada desde el cerro al frente al bosque de ustedes, para ponerlo de una manera, o lo que un traumatólogo diría en una conferencia de neurólogos. Bueno, entonces, déjenme primero partir con... yo creo que voy a volver a este tema más adelante, yo creo, cuando conversemos, porque creo que tiene que ver con no solo cambios institucionales, pero me preocupa a mí un poquito como que la Fiscalía, o sea, el sistema, siempre como que trae malas noticias, políticamente hablando, y es el descubrimiento de cosas, como que nunca tenemos como, declaramos victoria. Yo tenía un profesor de economía muy querido que decía que cuando uno tiene un cargo público, en algún momento tiene que declarar victoria e irse. Porque para que quede un sabor dulce en algún momento. Y creo que como que hemos, y quizás es el designio del tema de libre competencia, ¿no? Pero creo que estamos en un momento político en que tenemos que tener victorias de alguna manera.
Y yo llamaría a pensar cómo uno logra eso. Y no tengo una receta para nada. Y por supuesto que descubrir un cartel es muy buena noticia de desmantelarlo. Pero mi percepción es que la gente queda más enojada con eso todavía. Entonces, ¿cómo hacer? Tengo algunas ideas, quiero más adelante en la conversa ponerlas, pero creo que eso es un tema institucional a pensar. Más allá del funcionamiento y de las cosas que decía Enrique, que estoy súper de acuerdo con todo lo que decía. ¿Qué cosas yo diría? Son dos cosas institucionales adicionales que me gustaría mencionar. Yo creo que el tema de protección de datos va saliendo como tema que es más o menos urgente aprobar y avanzar. Tiene que ver con altas dimensiones, pero también con competencia. Creo que está todavía un poco trancado eso, hay una discusión pendiente, yo tengo mi opinión, que no deberá estar bajo el alero del Consejo de la Transparencia, y creo que valdría la pena hacer una pensada más en serio, desde la libre competencia, cómo empujar este tema. Y tiene que ver con banca, con mil cosas, ¿no? Pero creo que no sale solo en el mundo de la competencia, como que esto es una restricción hoy día. Yo lo he visto en conversaciones simplemente de negocios, que hoy día la gente se siente un poquito atada de manos para poder desplegarse porque no tenemos este elemento. Entonces ese es un primer tema institucional y que ha avanzado suficiente. No creo que sea necesario esperar la Convención Constitucional para avanzar en esto, como sí pienso que es súper necesario en algunas otras dimensiones de discusión, como AFPs, por ejemplo. Bueno, ese es un tema. Y el segundo tema, que me gustaría hacer el caso de que, aunque están divididos 50-50 más o menos respecto a la Constitución, los encuestados, yo creo que, y muchos abogados dicen que no es necesario porque está como implícito, yo creo que es muy importante hacer explícito en la Constitución el principio de competencia. Y tengo lo ato a la validación del sistema de mercado, a la sostenibilidad del mercado, al sistema de mercado. Estuve mirando que Portugal, Lituania y Colombia, por ejemplo, tienen textos bien interesantes respecto de esto. En Portugal dicen que es labor del Estado asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados, de modo que se garantice una equilibrada concurrencia entre las empresas, contra las formas de organización monopolística y reprimir los abusos de posición dominante y otras prácticas lesivas al interés general. Quizás es demasiado preciso. En Lituania dice: la ley prohibirá la monopolización de la producción y del mercado y protegerá la libertad competitiva justa. De nuevo, creo que hay un tema de los tiempos que corren en que es muy importante darle soporte al sistema económico que tenemos. Y eso pasa, creo, por tener en la Constitución un buen texto de un principio. Yo sé que para entrar a la Constitución el peso de la prueba es entrar, no salir. Tiene que ser corta la Constitución, pero creo que este tema es muy central, y es muy central respecto al proceso político que hemos vivido también. O sea, si uno hace el listado de las 10 cosas que nos tienen hoy día así, bueno, parte fue la buena acción de la libre competencia, pero sin esta declaración de victoria o de que estamos mejor. Bueno, seguimos conversando más ratito. Pues un millón de gracias, Rodrigo, y efectivamente es necesario tener esta visión, ¿no es cierto?, global, ¿no? No solo mirarnos el ombligo como con la institucionalidad propia, sino que estamos insertos y tiene un objetivo final en términos de política pública que es no menor. Y dado eso, Andrea, quisiera saber tu opinión también respecto a todo lo que es los distintos tópicos, qué opinas de la encuesta, lo más relevante, pero en especial todo lo que tiene que ver con temas sancionatorios, ¿no? Podemos ver en la encuesta que se releva que efectivamente las conductas unilaterales han sido sancionadas con una menor probabilidad con respecto a aquellas de casos de colusión. Me encantaría poder saber, en base a tu experiencia, tu opinión, por qué crees que esto es así, qué podríamos mejorar en términos institucionales también. Ok, bueno, antes que nada, gracias, y quiero decir que es increíble el esfuerzo de nuestras lideresas. Me agradeció la Andrea, pero al principio la verdad yo no hice casi nada. La Vanessa y la Ana María han hecho todo lo que tiene que ver con red de competencia, lo han hecho la Vanessa y la Ana María con mucha ayuda de la Andrea, yo diría. De la Andrea von Christmann, no Butelman.
Antes de entrar a los puntos que yo quería traer, quiero contestarle un poco a Rodrigo en el sentido de que yo creo que sí tenemos muy buenas noticias, lo que pasa es que no las cacareamos. Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo súper concreto. El tribunal ya hace muchos años, bueno, muchas veces, 1000 veces recomendó la portabilidad numérica, pero finalmente la portabilidad numérica se hizo realidad en el mercado de telefonía móvil, bueno, también en la fija, pero tuvo más efecto en el móvil, y también prohibió la diferencia off-net on-net, que hacía que un entrante no pudiera ofrecer nada porque no tenía una base de consumidores atractivo para atraer a nuevos consumidores que iban a pagar menos en on-net. Y nosotros con Anita, bueno, en nuestra consultora fuimos consultores de WOM y realmente nos sorprendió que cuando llegamos a WOM nos dijeron, sin esos dos cambios de leyes, o cambios normativos más bien, jamás hubiéramos podido entrar. Y el efecto de WOM en los precios ha sido, bueno, reconocido por todos. Así que buenas noticias tenemos, lo que no tenemos es manera o voluntad, o tiempo, o recursos para cacarear los huevos, yo diría. Bueno, la encuesta es súper interesante. Yo creo, a mí no me sorprende, a mí me confirma muchas cosas, pero igual uno ve la respuesta y quiere indagar más. Y yo creo que con el mismo material que tenemos, Anita, yo creo que se pueden cruzar las respuestas de personas en distintas preguntas, para entender un poquito más. Todavía yo creo que se le puede sacar más jugo a esta misma data. Bueno, entonces voy a hacer un intento de interpretación de los resultados. Yo creo que el diseño institucional, la gente lo valora, no tanto por sus resultados, sino por una comparación internacional. O sea, internacionalmente tenemos una arquitectura institucional que es buena, si bien algunos países prefieren tener juntos una comisión con la fiscalía, y unos cambian, y hay como una ambivalencia, y cambian para un sistema y después cambian para otro, tribunal independiente de la fiscalía o no independiente, etcétera. Pero al final tenemos una institucionalidad muy parecida a lo de los países más desarrollados, y entonces uno dice check y obtiene el 67%. Pero yo creo que el problema es que somos un país muy chico, y los países chicos a lo mejor necesitan una institucionalidad un poquito más regulatoria, digamos, que estas declaraciones más amplias que tienen las legislaciones, que a veces no dan tanta certeza. Y si bien la fiscalía puede sacar muchas guías, esas guías son de investigación, pero no son guías que aseguren qué conductas se van a sancionar, porque la sanción la pone o el tribunal o finalmente la Corte Suprema. Y en ese sentido, y aprovechando que soy economista y no soy abogado, así que puedo hacer cualquier brutalidad, creo que sería interesante indagar si se pueden hacer guías o autoacordados o guías / autoacordados entre la Fiscalía y el Tribunal, para tener una lista un poco más taxativa de qué se considera anticompetitivo. Y eso tiene mucho que ver con lo que voy a hablar después de carteles y conductas unilaterales. Pero antes quiero hablar un poquito del tema de la profundidad en el análisis. Yo creo que dos cosas, o tres. Una, yo creo que la Fiscalía tiene el problema que tiene en general la administración pública, que los sueldos de entrada no son nada de malo, pero suben poco a lo largo de la vida, y en este sector en especial, donde el costo alternativo de los profesionales es tan alto, tenemos gente demasiado joven en la Fiscalía,
con poca experiencia, y la gente cuando toma ya un poquito más de experiencia tiene ofertas mucho mejores en el sector privado. Entonces yo creo que ese es un tema. Otro tema quizá en el mismo sentido de que uno para quedarse en una institución quiere creer que puede hacer carrera, esto de que el fiscal y el subfiscal solo pueden ser abogados también puede tener incidencia. Para los economistas, por supuesto. Y en cuanto a la predictibilidad, que es 54%, pareciera alto, a mí no me satisface un 54%, y yo creo que hay un tema también bien fuerte con la Corte Suprema, o sea, realmente es difícil predecir lo que la Corte Suprema va a decir, lo que no pasaba en mis tiempos, cuando yo estaba en el tribunal, estábamos acostumbrados a que la Corte Suprema ratificara, una vez lo dijimos, no han ratificado, no sé, el 80%, y yo creo que de ahí empezaron a dejar de ratificar. Pero también hay una cosa política. Yo creo que cuando la gente habla en la encuesta del riesgo político, también se refiere a quizá el rol político que a veces toma la Corte Suprema. Espero que no haya nadie en la Corte Suprema escuchando. Con respecto a la disuasión, mi amado profesor Gary Becker decía que para que sea disuasivo algo tiene que o ser la multa muy alta o la probabilidad de que te pillen sea alta. Si las ambas son bajas, no hay ninguna disuasión. Y en este sentido hemos quizá avanzado, o sea, sí, por lo menos en temas de castigo hemos avanzado mucho en carteles, pero hemos avanzado mucho menos en conductas unilaterales. Como, bueno, conductas exclusorias, digamos, de parte de las empresas más dominantes. Y si uno ve la encuesta, llegamos finalmente a esto. Dice, con un 28% de los encuestados cree que el sistema es capaz de sancionar en forma equivalente colusiones y conductas unilaterales. Y esto se nota en el mercado fuertemente. Lo vemos cuando vamos de asesoras, digamos, a las empresas, los vemos llenos de conductas unilaterales, rebates, descuentos retroactivos, metas, etc. Y cuando le decimos, oye, esto no está reñido con la libre competencia, el gerente comercial nos dice, pero ¿cómo quiere que compitamos entonces? Si no podemos competir por los descuentos retroactivos que le hacemos a nuestros clientes. Y después de eso el gerente general pregunta, ya, ¿pero cuál es la probabilidad que nos acusen? Y ahí nosotros nos tenemos que quedar callados porque la verdad es que sabemos que la probabilidad es súper baja. Entonces hacemos todo un diagnóstico que al final queda engavetado, como dicen los panameños, quedan en el cajón, porque saben que no va a ser poco probable que los pillen. Sin duda yo creo que se requieren más casos unilaterales para que a la gente le empiece a resonar, porque los carteles ya lo tienen totalmente incorporados, de que son castigados y le tienen miedo, digamos. O sea, sienten que hay dientes, pero aquí no sienten que haya dientes. Y en ese sentido se me ocurría quizás un autoacordado conjunto entre Fiscalía. Y tenemos buenos ejemplos. En Israel existe lo que se llama la food law, la ley de la comida, pero en realidad es una ley para limitar todas estas conductas unilaterales. Y si me permiten, voy a tomar un tiempito para recorrer en un minuto esta ley. Lo que más me llama la atención, dice que un proveedor no le va a hacer ningún pago a un comercio, a un retailer. Es decir, todos estos rebates, descuentos retroactivos, pagos por ejemplo, también dice que no puede influir en cómo se muestra la mercadería del proveedor.
Hay límites, si un proveedor tiene dominancia de mercado, hay límite de cuánto de la góndola puede usar, no puede usar más del 50% de la góndola. No puede sugerir precio a un proveedor. En fin. Me falta una nomás. No, estaba bien. Eso son cosas que nosotros deberíamos considerar. Israel es un buen ejemplo en el sentido que es un país pequeño y que tiene que ir un poquito más allá de las jurisdicciones naturales, o perdón, internacionales, porque tiene un problema más urgente. Ahora, esto de los países chicos también al final, si uno los estudiara bien, son una super lección para los países grandes, porque al final, con los cambios tecnológicos, el tamaño óptimo de las empresas crece y crece y crece, y al final los países grandes terminan teniendo los mismos problemas que los países chicos, y eso es lo que vemos en las plataformas digitales. Sobre licitaciones, no sé, Anita, ¿hablo ahora o más rato? Dejémoslo para las propuestas, Ya. ¿te parece? Ok. Sí. Súper. Oye, Andrea, 1.000.000 de gracias. También yo creo que es importante el punto que tú haces, ¿no? De que en conductas unilaterales, si bien en carteles tenemos las herramientas, hemos ido fortaleciendo el sistema, herramientas que se ejercen, ¿no? Como es la delación compensada, como se releva bastante en la encuesta en términos positivos, y así han salido a la luz, ¿no es cierto?, muchos de los casos de colusión que nosotros tenemos en nuestro país. Pero claro, es como ver en conductas unilaterales el poder fortalecer cuáles son las herramientas de investigación por parte de la Fiscalía, pero también cómo hacer que las empresas internalicen este tipo de prácticas, porque tal como tú decías, muchas veces uno piensa un descuento no es nocivo, ¿no? Y no hay mucha noción de, efectivamente, dado la escala de nuestro país, que pueden generar barreras de entrada relevantes, donde al final a quienes le afectan es a los consumidores, hilando un poco con lo que decía Rodrigo, ¿no? O sea, muchas veces uno piensa que los descuentos siempre son positivos, y en países como los nuestros, determinados tipos de prácticas pueden ser muy exclusorias y generar barreras de entrada relevantes. Sí, Dicho Anita, eso, perdón, lo que se me quedaba un poco en el tintero es cómo arreglar el tema bueno, propuse este tema de dar más certeza con un autoacordado conjunto, pero también los temas de prescripción, que son más cortos para las conductas unilaterales, o se arregla por la ley, o también en este autoacordado dando una buena interpretación de cómo va a evaluar la prescripción el tribunal. Eso le podría dar más espacio a la Fiscalía para hacer la investigación. Enrique, me gustaría saber si tú tienes alguna opinión al respecto. Yo creo que es interesante poder saber, dado ¿no sé, toda la experiencia que tienen ustedes respecto a casos unilaterales, quizás la disminución de los casos. ¿Cómo lo ves tú? Esta evaluación que se hace por parte de los encuestados, y un poco lo que ratifica la Andrea en términos de las dificultades en el sistema para poder sancionar estas prácticas. En mute, Enrique. Bueno, lo primero es que veo difícil la propuesta de Andrea, los autoacordados en materia sustantiva. El tribunal no puede dictarlo, ni menos adelantar cuándo se entiende una conducta anticompetitiva. Los autoacordados, la esfera de la competencia de un tribunal para dictar un autoacordado dice relación exclusivamente con agilizar procedimientos, establecer algún procedimiento tal como lo ha hecho el tribunal. Ahora, como un mantra, los tribunales hablan a través de sus fallos. Claro, al no haber tantos casos de conducta unilaterales, hay poco material para saber cuál es el criterio en esta materia. Pero lo que sí yo creo que hay material es en materia de prescripción. Si uno analiza los últimos casos del tribunal, especialmente en el caso de NFP, de la Fiscalía con la NFP, se hizo un barrido de todo la jurisprudencia que hay por parte del tribunal en materia de conductas unilaterales, y se hacen distinciones. Y salvo un caso en que, cuando la conducta tiene su origen en una cláusula contractual, en que ambas partes, incluso y por supuesto el demandado, fue parte de ese contrato, en los demás casos
la regla general es que la conducta unilateral se va repitiendo y por lo tanto la prescripción no empieza a contar sino desde que cesa la conducta. Entonces yo no me preocuparía tanto por la prescripción. Yo creo que no es el tema más relevante. Yo creo que el tema más relevante es efectivamente si llegan casos fuertes de conductas unilaterales en que se puedan fijar criterios. Muy relacionado con esto mismo, ¿no? Con el tema de cómo las firmas internalizan también este tipo de prácticas. Yo creo que algo relevante que salió en la encuesta es el rol del sector privado, ¿no? Como parte de las empresas, como parte de los directorios de las mismas empresas. Y es ahí, Rodrigo, quizás quisiéramos conocer tu opinión en términos de los desafíos en materia empresarial en nuestro país hoy en día y cómo dejar de lado un poco los discursos, ¿no? Porque muchas veces se dice que efectivamente las empresas buscan obviamente maximizar sus beneficios, pero también eso está muy correlacionado, ¿no?, con el bienestar de los consumidores. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la libre competencia pase a ser parte de los incentivos reales y de la cultura organizacional de las empresas en Chile y que sea parte del rol de los directorios? Y efectivamente estos incentivos que levantan en la red, ¿no?, donde sean capaces de poder denunciar determinadas prácticas o corregir determinadas prácticas. Tampoco es que queramos sancionarlo a todos, ¿no? Lo relevante sería el efecto disuasorio, donde estas conductas no ocurrieran. Y eso es lo que buscamos, al final eso es lo que uno quisiera, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer que los directores en términos prácticos y reales puedan generar estos cambios? Más allá de lo que diga la ley. O sea, al final del día es más allá que tener el temor y que te pillen, es cómo hacer para que efectivamente se internalice y los incentivos estén bien puestos. Bueno, es una gran pregunta. Déjame partir un paso para atrás, porque parece que la Andrea tenía razón cuando me contestó que hay cosas que son positivas en el mundo de la libre competencia, y la verdad es que hay harto que mostrarse. Hay que acordarse que los decanos estaban acá, los decanos de economía estaban acá con una rotación rara hace algunos años. Entonces, cuando hablamos de 30 años, aquí hay un cambio muy, muy sustancial. Ahora, del punto de vista de los directorios de las empresas, déjenme primero partir diciendo que yo creo que el tema de la libre competencia se discute bastante en empresas grandes, especialmente desde que es delito y las responsabilidades penales produjeron un efecto que creo que no es fantástico desde el punto de vista de descubrir, porque la gente se va a tapar más, pero sí subió el nivel de exposición del tema. Y hoy día creo que sí es un tema que no es así como secundario para nada, sino que es preocupación. Dicho eso, sin embargo, y aquí voy a quizás no ser muy educado con la CMF, pero yo percibo que hay demasiados temas que el regulador entrega a los directorios como de checklist que hay que hacer y que toman cada vez más tiempo y están un poco inundados con distintos temas. Y hay cosas que están muy bien especificadas hoy día. Y como la CMF al final es el regulador directo de los emisores, ahí se han tendido a meter muchas cosas y estandarizarse. Información privilegiada, está súper claro, riesgos del negocio, cómo se tratan, deber de diligencia, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, continuidad operacional, los riesgos de tecnologías de la información, todos los formatos de protección de accionistas minoritarios, una parte con transacciones con partes relacionadas. Diría que todo en eso sucede que tenemos, si algo, exceso de lo que la Andrea quería para conductas unilaterales. Súper precisión. Y hay que tener manuales internos para cada una de estas cuestiones y que se actualizan, etc. A eso además, y eso creo que está muy bien, pero hay que pensar cómo uno logra lo mismo para la libre competencia. Y en el último tiempo, yo creo que aquí viene la parte que es más compleja, hay una inflación muy grande de comentarios y oficios a qué hacen los directorios, desde el lado de la autoridad. Y qué sé yo, las circulares, las normas de carácter general, la 885 y la 886 sobre responsabilidad social y desarrollo sostenible, y la otra de gobierno corporativo, la verdad es que llenan de trabajo los directorios.
y hoy día está más de moda ahora los estándares 21.000 y algo para todas las cosas. Y hay que mostrar cómo certificas que el certificador es certificado. Estoy inventando la secuencia de certificaciones, pero hay mucho gasto de tiempo en esto. Entonces, creo que tenemos un desbalance en cómo uno mete temas de libre competencia desde la autoridad en general a competir con todas estas otras cosas. Entonces, no es que no esté metido en la discusión de los directorios, pero como está tan alejado a estandarizaciones, yo creo que cuesta mucho aterrizarlo a cosas más prácticas. Qué sé yo, estos días en uno de los directorios que me toca estar, hubo que demostrar que se podía funcionar sin que nadie vaya a la oficina. Y llevamos 1 año y medio en eso, pues entonces era como muy raro. Entonces uno decía, no, pero igual tenéis que certificármelo. Bueno, ese tiempo podría haber sido mucho mejor gastado en otra cosa. Y por lo tanto creo que es muy importante este equilibrio, básicamente que incluye, la primera cosa, la idea de la Andrea al final. Directrices mucho más precisas de qué se debe hacer. Que no quede como que, bueno, aquí está la ley, este es un principio, usted arréglesela, sino que directrices más precisas, y yo creo que, estando de acuerdo, creo, con Enrique, que es difícil que el tribunal diga, estos son los ejemplos, pero en otros ámbitos, por ejemplo, el impuesto interno, en cosas tan enredadas como la norma antielusión, la norma general antielusión, hay casos, se hace un ejercicio bien preciso de darle al usuario guía, en el fondo. Y yo creo que en conductas unilaterales sería espectacular tener diseño de manera que la gente sepa precisamente cuáles son los bordes. Y por último hay que decir, esta zona es gris, pero hay zonas negras. Y eso que quede a todo el mundo muy claro. Bueno, y el segundo tema de equilibrio, yo decía estas directrices, es bajar un poco la cantidad de temas, detalles y cosas que desvían la atención a cosas importantes. Yo creo que hoy día tenemos un desbalance en exceso de gasto en cuestiones formales secundarias, en que por lo menos en mi experiencia tenemos gasto de tiempo el gerente general, del presidente del directorio y un montón de gente que, me temo, están sacándole el ojo a la pelota porque están metidos en estas otras cosas. Eso sería mi reacción, Anita, a los temas de sector privado. Súper. Gracias, Rodrigo. Y ahí es un buen punto, ¿no? O sea, el tema como dictación de guías de la fiscalía y como poder distinguir un poquito lo que es más de la paja como el trigo, ¿no? O sea, efectivamente sacar quizás esos temas tan burocráticos, poder concentrarse en lo que realmente es lo esencial. Ahí, Andrea o Enrique, no sé si alguno de ustedes también quisiera aportar algo adicional, como en el ámbito más del sector privado, ya sea de directorios o temas de compliance, ahí, Enrique, en términos de los criterios, algo adicional que a ustedes les interesaría relevar. Es que sí, yo digo que igual se junta con que haya más casos o haya directrices, porque claro, bueno, por lo menos en la empresa que yo soy directora, hay oficial de compliance y todo, pero no entran estos temas en la matriz de riesgo, porque como no hay casos unilaterales, bueno, lo del cartel ya está totalmente incorporado, pero en los otros temas no hay caso, entonces como que no se ve el riesgo, entonces no está la matriz de riesgo y el oficial de compliance se preocupa poco, la verdad. Entonces, ahora igual tenemos en el directorio, nos van a dar charlas sobre libre competencia, pero así como una preocupación de todo el directorio no es tan alta porque no hay riesgo. Eso es lo que yo creo. Así que vuelvo a lo mismo, digamos. Tiene que haber más casos o directrices mucho más claras. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer nuevamente el contrapunto. Yo creo que si uno revisa lo que ha pasado con el sistema desde el año 2004, que fue el año que se hizo el primer peer review de la OCDE en Chile, en que uno de los puntos que resaltaba es cómo se crea una cultura de la competencia en que el sector privado internalice que no se deben cometer estas conductas. Yo percibo, porque si hablamos de percepciones, que es lo que es la encuesta, yo percibo que algo se ha avanzado desde el punto de vista del sector privado. Y lo que sí concuerdo
con la Andrea y con Rodrigo es que no hay nada mejor para que se internalice esto que un buen caso. Casos con connotación público, lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero el mundo de las empresas internaliza esto más con un buen caso que con charlas y con seminarios. No sé, si uno ve, por ejemplo, el caso Pollo, en que se creía que esa práctica era normal, hoy día probablemente después del caso Pollo se ve que esa práctica no es normal. Ahora, ¿cómo puede contribuir la institucionalidad para crear esta cultura en el sector privado de respeto a la libre competencia? Ha salido como relevante el tema del compliance, y yo creo que aquí había una pequeña contribución, cuálida contribución a lo mejor del tribunal, al exigir estos programas en casos por lo menos de colusión. Y en este sentido ha habido una sofisticación en esta medida. Si uno revisa los primeros casos en que se estableció como sanción, entre comillas, que eran los casos de buses, se pedía que se considerara en la empresa algún tipo de capacitación a su dueño o ejecutivo. Posteriormente, con el caso de ginecólogo, ya se dijo, adopte un programa de compliance siguiendo las directrices de la FNE, de la guía de la FNE. Y por último, a partir del caso de papeles, ya se solicita que se adopte un programa de compliance serio, real y efectivo. Y efectivamente, también ha habido una contribución tanto del Tribunal como de la Corte Suprema sobre el valor que tiene un programa de compliance en sede de libre competencia. Hoy día, de acuerdo con el criterio de la Corte, es un atenuante de responsabilidad, y yo creo que eso es muy importante para el mundo de la empresa. Buenísimo. Yo creo que mandar una pregunta, voy a hacer como un cruce, ya antes de pasar al tercer tema, porque me parece una pregunta súper atingente y que tiene que ver con algo que Rodrigo también mencionaba y que creo que es algo importante a relevar. La pregunta dice, pareciera que existe una opinión relativamente positiva del derecho a la competencia entre entendidos, ¿no? Pero poco hemos hecho por promover la política de competencia y sobre todo sus bondades, o sea, más allá que los casos, ¿no? Que efectivamente, claro, me van a pillar y ahí estamos en el fondo alerta. Los mercados en general parecen bastante desprestigiados, pero aún la competencia simplemente no está en el debate público de hoy. En la opinión, ¿qué medidas pueden ser adoptadas para promoverla de modo más general? Oye, se me olvidó decir a propósito de esta pregunta, estoy completamente de acuerdo con la Andrea y con Rodrigo que ha faltado marketear esto. Eso. Relacionado con lo que tú dices. Hoy día la libre competencia no es un tema, lo que sí es un tema es el abuso. Y lo que sí es un tema es que no hay nada para combatir el abuso. Entonces yo creo que ha faltado cuando se sanciona un caso grande, yo creo que es una gran noticia, pero efectivamente la percepción ciudadana es que es una pésima noticia, que estamos totalmente mal. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo serio por relevar la parte buena que tiene de encontrar un caso de colusión, por ejemplo, o de abuso unilateral, del que sea, y sacarle jugo comunicacionalmente a eso. Decir que el sistema goza de buena salud, porque se descubren casos, que estamos en la senda correcta. Yo creo que son temas súper importantes de relevar comunicacionalmente. Si puedo meter una idea ahí, yo creo que las investigaciones, por un lado, y esto no es con el tribunal necesariamente, pero las investigaciones de la Fiscalía, y esta otra parte sí, las recomendaciones normativas podrían tener un seguimiento más cercano, y sobre todo declarar victoria cuando funcionen. Yo soy director de la Bolsa Electrónica, así que lo que voy a decir tiene todos los conflictos de intereses que se pueden imaginar. Pero cuando termine la interconexión en serio, que el tribunal diga, se ha cumplido nuestro objetivo y chayas y banderas, es muy distinto que sea un proceso silente y que se hizo lo primero pero no lo segundo. Yo creo que hay que como tener este mecanismo de seguimiento en general de las dos cosas, de las investigaciones y de las recomendaciones. Pues buen punto. Andrea, ¿tú algo adicional? ¿No? Mira, yo creo que con eso, Rodrigo, los proyectos de ley, yo creo que es un súper punto que tú tocas, porque los proyectos de ley que se relevan
¿te acuerdas? Les mostré ahí, ¿no es cierto?, el proyecto de las tasas de intercambio, el de agentes de mercado, etcétera. Muchos de ellos tuvieron su génesis o parte de las recomendaciones en investigaciones de la Fiscalía en términos de las licitaciones de crédito hipotecarios, por ejemplo, ¿no es cierto?, y la interacción vertical con el corretaje, con el tema de tasas de intercambio. Entonces yo creo que lo que tú relevas es verdad, y eso quizás queda aquí, ¿no?, que entre los que somos parte de este ecosistema, pero no se genera una mayor difusión de las modificaciones reales que se están haciendo en los sistemas producto de las investigaciones que se hacen. Y yo relativo a lo mismo. Anita, una cosita adicional. ¿Sí? Quizás es pedir mucho al sistema porque hacerlo como demasiado actor político al ecosistema de libre competencia. Voy a poner un ejemplo. Pucha, notarios, perfecto. Bueno, tú va avanzando, pero se nos enchueca entre medio. ¿Y cómo hacer que el ecosistema reaccione a eso? Y que no sean solo 2 o 3, qué sé yo, los espacios públicos de este mundo que trate de hacerlo, sino que sea mucho más oficial la reacción. Yo creo que hay que pensar la institucionalidad para eso, pero sería súper importante. Claro, más ciudadano en el fondo, que haya una bajada para que se entienda, de todas maneras. Pero claro, ahí también tiene relación con el tema de los plazos, ¿no? Lo que decía Enrique, que también se demora tanto, o sea, el tema de casos farmacias y el tema de las multas, o sea, todos esos rezagos de tiempo, también la gente no lo ve al final. O sea, ve procesos y procesos como de larga data, pero donde también los efectos en general, y se quedan con eso porque los casos emblemáticos, pero no ven lo de corto plazo que efectivamente al final del día sí está teniendo efecto en otros sectores. Sí, Creo que ese es un súper buen punto. Dime, Vane. No, en ese sentido, como preguntar quizás principalmente a Enrique, porque si bien hay un diagnóstico que hay tiempos de demora, también es verdad que la carga y complejidad de los casos también ha aumentado. Y el tema de la oportunidad de la decisión, por ejemplo, bueno, tanto en conductas colusorias como en conductas exclusorias, es fundamental también para la eficiencia del sistema, porque lo que estamos hablando un poco es cómo que esta buena institucionalidad o este sistema que es sano tenga un impacto y sea oportuno en la intervención. ¿Cómo ves ahí, como qué herramientas a partir del sistema actual pueden ser útiles? ¿Cómo ves los temas de acuerdos? ¿Se incorporó los acuerdos extrajudiciales de la FNE o en las mismas instancias del tribunal ha habido en distintos acuerdos en materias de mercado de las bebidas, detergentes, cigarrillos, que efectivamente también generan pautas respecto a qué se puede hacer y no se puede hacer sin necesidad, digamos, de un proceso tan extenso? ¿Cómo ves esos espacios, digamos, y esas herramientas que tiene el tribunal para poder apurar un poco el sistema y generar también buenos precedentes? Bueno, es cierto que los tiempos que se está tomando el tribunal son cada vez mayores, o sea, muchas causas, pero yo diría que la principal es que han aumentado un 93% el número de causas desde hace 3 años, va aumentando alrededor de un 93%. Ahora, en cuanto a las soluciones para eso, yo insisto que hay soluciones de largo plazo, como por ejemplo pensar en alguna reforma del procedimiento del tribunal o establecer esta idea que tenemos de un par de salas, una sala tramitadora, otra sala que se dedica a la confidencialidad. Por ejemplo, los temas de confidencialidad del tribunal quitan una cantidad de tiempo impresionante. O sea, pero es necesario, perdón Enrique, ¿sí? que te interrumpa. Yo sé que les quita mucho tiempo y sigue con tu idea, pero quisiera saber si es necesario. En mis tiempos no nos preocupábamos de eso. No, es necesario que haya un tema con más fuerza lo plantean las partes. Tuvimos que modificar el autoacordado de confidencialidad porque hay todo un tema de las versiones públicas preliminares, que hay que dar conocimiento primero al titular de la versión pública, y todo esto va dilatando los procesos, los va dilatando, quita tiempo para dedicarse a los fallos. Y por eso yo creo que sería una idea explorar esto de tener una sala, por ejemplo, dedicada a resolver temas de confidencialidad. Son ideas muy en pañales. Y la solución de corto plazo es un poco lo que dice la Vane. Yo creo que nosotros en el tribunal estamos citando audiencia de conciliación en casi todas las causas. Yo creo que eso está en línea con lo que se establecen en distintos procedimientos. Yo creo que las salidas alternativas a la solución de la controversia debería ser la norma general. Uno lo ve en materia penal, por ejemplo, y en la norma general. Siempre y cuando se pueda. Hay cosas que son intransables o inconciliables. Pero esa es una alternativa hoy día válida, y los otros son los acuerdos extrajudiciales de la Fiscalía, que también tienen que resolverse en tiempos más breves. Súper.
Ahora vamos a pasar al tercer punto, y yo creo que es parte relevante, también interesante de esta encuesta, es propuestas de mejora, ¿no? Yo creo que hay un diagnóstico que ya se ha repetido, ¿no? Lo que tiene que ver en materia de licitaciones, sobre todo. Hay una propuesta interesante que es hacer un mecanismo obligatorio de revisión de licitaciones, obviamente en aquellos mercados donde se asignan quizás monopolios, pero efectivamente se destaca la importancia de que así como existe un mecanismo obligatorio en operaciones de concentración, que es relevado como muy positivo como parte del sistema, una propuesta de obligatoriedad de revisión de licitaciones y también en materia de concesiones, porque había otra, si bien estaba la licitación, había una que era como revisiones de infraestructura pública también, que no está en el marco de licitación, pero evidentemente está muy correlacionada. Me gustaría saber la opinión de ustedes al respecto, porque esto no es blanco y negro, ¿no? O sea, pueden haber otros vías que, no sé, la institucionalidad pública lo incorpore en sus propios paneles, o sea, hay distintos mecanismos. Llamando al MOB, ¿no es cierto?, en el panel del MOB que existe, etcétera, panel eléctrico. Ahí nos gustaría saber la opinión de ustedes, ¿qué consideran? Si efectivamente es necesario en nuestro país un mecanismo como este para hacer más eficiente la asignación de los recursos. Sí, yo quería referirme a ese punto un poco. O sea, es realmente impresionante que le pregunten por mercados, qué mercados están más afectados, y lo primero que la gente dice es licitación, que en efectivo, o sea, realmente no es un mercado de un producto, es un procedimiento donde estamos al debe hace años. Yo, preparándome para esto, encontré un artículo que yo había escrito hace como 6 años y todavía estaba totalmente vigente, lo que demuestra que en este país se avanza poco, pero también este es un tema que no es solo particular a Chile. Yo primero, antes de entrar, quiero decir que el tema de licitación es súper importante, no solo para que ahorre plata el Estado, sino que una buena licitación también da muchas señales para el sector privado. O sea, no solo ahorra recursos al Estado, sino que aumenta la competencia en el sector privado, porque da señales de cuáles son realmente los precios de los bienes. Y eso, bueno, la licitación de gas medicinal de los hospitales que hizo Senabas, que fue una súper buena licitación, bien hecha, bien pensada, donde se contrataron expertos externos para hacer la licitación. Lo que pasa poco, en general las licitaciones se hacen, las hace el abogado de la institución que las hace nomás y con algún criterio. Pero quiero dividir en dos partes, porque realmente cuando desde la competencia hablamos de licitaciones, lo que queremos, lo que se habla es tratar de disminuir la colusión en las licitaciones, que es súper importante. Pero se habla menos de querer aumentar la participación en las licitaciones. En las licitaciones, donde son bienes comunes, digamos, si quiero licitar lápices Bic, seguramente se va a licitar al menor precio y ahí lo único que me interesa es que no haya colusión. El problema es cuando se licitan bienes no comunes, que no son comunes a toda la administración, que son específicos a una institución, y donde la calidad de lo que uno busca no es tan claro. Y ahí, bueno, ahí nosotros analizamos el caso de los pasaportes, cuando yo estaba en el tribunal. Y también hay un tema muy parecido en los brazaletes para la libertad condicional, y al final en todo. Yo he estado incluso en empresas que dicen, vamos a darle 50% a la calidad y 50% al precio. ¿Y cómo se compara el precio con la calidad? Y es lineal, o sea, tú puedes aumentar la calidad y te dan más puntos, o sea, la calidad puede llegar al infinito porque no va decreciendo los puntos que te dan por la calidad. ¿Cómo se compara con el precio? Y más encima te dicen, usted puede presentar solo una propuesta. Si te van a ponderar la calidad con el precio, lo lógico es que uno pueda presentar varias propuestas, porque uno al final no sabe cuál es la calidad que está buscando el licitante. Entonces, al final son tan, con todas estas reglas de puntuación, etcétera,
es tan poco predecible cuál va a ser el resultado, que al final yo creo que disminuye la participación. Entonces tenemos que preocuparnos no solo de la colusión, sino de tener reglas que hagan que sea más competitivo por la participación. Este problema no es un problema solo en Chile. Yo he leído sobre el tema, es una complicación que tiene muchas instituciones y que incluso a nivel internacional se dice, no, pero ¿para qué vamos a hacer que el Estado se preocupe de la licitación de cada repartición? Eso sería una competencia desleal con los consultores que podrían contratar las instituciones, lo que me parece una locura. Yo creo que una de las cosas es que se puedan reclamar las bases, y se puedan reclamar en base a competencia y que no haya solo 10 días ante el tribunal de compra. Ahora, si estos temas se deben llevar al tribunal de compra o al tribunal de la libre competencia, eso es un tema, pero no es posible que sean 10 días para reclamar unas bases que en general son súper complejas. Y si debe ser obligatorio, a veces pienso que sí, desde cierto punto debe ser obligatorio, porque por muy malas que sean las bases, muchas veces los que están interesados en adjudicarse la licitación no quieren pelearse con el licitante, digamos, o el licitador, siempre me confundo. Entonces, no sé si se debe confiar solo en la acción privada, sino que a lo mejor tiene que haber una acción del Estado para asegurar que las licitaciones tengan objetivos competitivos. Eso. Súper. Gracias, Andrea, y muy buenos puntos como de la complejidad que lleva, ¿no? Y también los objetivos que se buscan en base a una licitación, y ahí es interesante porque, por ejemplo, uno veía el caso de Transantiago, donde a veces los objetivos de los órganos sectoriales no necesariamente es la competencia. Entonces, por eso yo creo que es importante, porque obviamente no queremos obligar a que el objetivo que prime, un poco lo que decía Rodrigo, también hay otros objetivos que están en juego, ¿no? El mercado eléctrico, la garantía de suministro, o sea, hay otros temas que están y que son inherentes a los distintos sectores, pero por lo mismo es ver cómo podemos hacer esto transversal. Y ahí, Rodrigo, que también nos gustaría tu opinión, ¿no? En base a todo el expertise que tienes tú en el sector público, ¿cómo lo ves? O sea, ¿ves que es necesario que sea algo obligatorio o podría ser algo que permea las distintas institucionalidades del Estado con expertos a cargo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, déjame una cosa previa, divertida, que me fijé que hay mucho más mujeres que hombres en este Zoom. Así que más traumatólogos en seminario de neurólogas ahora, me siento. Pero mira, este tema de licitaciones, yo creo que hay que darle hartas más vueltas porque pues la Andrea tiene razón, que hay, no se hace todo lo bien que se debiera. Junael hizo un esfuerzo bien grande hace unos años, contrató gente más del mundo de optimización, sí, y lograron varias cosas choras ahí, hay hasta un paper hecho. Y yo creo que hay harto que aprender, y en el mundo hay harto avance. Porque lo que no nos puede pasar, y me tinca que nos pasa un poco, es que creemos que estamos haciendo licitaciones que son mucho mejores que las compras directas, pero al final son un disfraz de compra directa. Entonces eso es bastante más básico. Entonces sí valdría la pena tener más. Ahora, yo creo que tenemos que formar expertos en licitación. Yo creo que no es tan fácil. No es tiene tantos ángulos, pero creo que en el mundo ya se ha avanzado suficiente de esto para hacer mucho más. Ahora, respecto de estas, como la idea de la Andrea, ¿no? de como un gran cosa, o la encuesta, que es la zona de licitaciones, déjeme mencionar otro tema que no tiene que ver con las licitaciones, pero que he aprendido un poquito a través de la Andrea, y que me tiene un poco incómodo, y que creo que se requiere una mirada también, que es cómo tenemos las regulaciones o los precios regulados en Chile, en distintas industrias, y que tengan un marco conceptual detrás coherente. Tenemos básicamente empresas eficientes por todos lados, pero si uno va a los detalles, algunas industrias tienen un mínimo, otros tienen un rango, les calculan precio de riesgo, o sea, el premio por riesgo mercado
más o menos cercanos uno con otro en el tiempo, pero son nada que ver, porque se calculan distintos. ¿Para qué decir la tasa libre de riesgo? Como que son puras moving parts todo el rato. Y que creo que, igual como en las licitaciones, que la Andrea está diciendo, mire, saben que hay que necesitar una mirada más grande de esto, yo creo que en este otro ámbito también creo que es bastante urgente hacer una pensada profunda de qué cosas debieran ser estructuralmente iguales entre los distintos sectores, digamos. Algunos hablan más que otros entre sectores, pero yo creo que uno podría hacer un esfuerzo mucho más fuerte de uniformidad acá. Y sobre todo porque si es bueno en un caso, porque es malo en el otro, uno queda muy enredado. A mí me ha impresionado cómo son de volátiles todas estas cuestiones, cómo los consultores en el fondo hacen su pega y trabajan para su mandante, digamos. Pero creo que hay algo aquí que se puede mejorar harto y hacerlo más justo entre sectores y básicamente entre consumidor y empresa, ¿no? O sea, creo que no es que sea libre competencia directamente, pero es la regulación que trata de ser un espejo de la libre competencia, y en eso creo que hay harto que avanzar. Súper. Enrique. Creo que la preocupación de la encuesta es real, está respaldada en los hechos. Yo revisando la estadística del tribunal del año 2018 a la fecha, un 17% de las causas contenciosas que han ingresado dice relación con licitaciones, y un 36% en las causas no contenciosas, más de un tercio. Y de ese 36%, más de la mitad, un 55%, se inician por consulta de terceros, no por parte del órgano licitante. Con la particularidad que cuando inicia un tercero una causa o consulta un tercero una licitación, por regla general no se suspende el acto consultado. Ahora bien, hay que decir también que muchas de esas consultas de tercero dicen relación con una materia que es más bien propia del Tribunal de Compras Públicas. Es decir, si el ente licitante al momento de adjudicar cumple con las bases o no cumple con las bases. Y en ese sentido, el tribunal ya fijó un criterio en la sentencia de Ramírez, en el que dice, mira, el tribunal en materia de compras públicas o licitación de compras públicas, lo que le interesa es el diseño de las bases y no si se adjudicó de acuerdo con esa licitación. Y también fijó, lo que importa de esas bases es que las bases no otorguen un poder de mercado expuesto al que gana la licitación, que no establezcan barreras de entrada y que no contengan cláusulas que permitan coludirse a los participantes. Ahora, yo creo que es muy interesante indagar y explorar y profundizar la idea de establecer un control obligatorio de ciertas licitaciones, en particular que asignan un monopolio o que asignan una instalación esencial. Es bien ejemplificador lo siguiente. Hay un caso en que Viña del Mar, la Municipalidad de Viña del Mar, consultó voluntariamente la licitación para la concesión de un terminal de buses, que presenta ciertas características como de instalación esencial necesaria para prestar los servicios de transporte interurbano de pasajeros. Sin embargo, una concesión de un terminal mucho más grande e importante, como el que va a entregar la Municipalidad Pedro Aguirre Cerda, no fue consultado por la Municipalidad y tuvo que ir a la Fiscalía con un caso similar. Entonces yo creo que esos casos es muy importante que se establezca, o es muy interesante explorar la idea de que se establezca un control obligatorio. Respecto a las compras públicas, licitaciones de compras del Estado, aquí es un poco más difícil fijar el criterio conforme al cual se gatilla el control obligatorio, porque solo deberían preocuparnos aquellas compras públicas en que el ente licitante tenga poder de compra y produzca con esto un efecto en la competencia. Y claro, ¿cuál es el criterio del umbral para notificar esa licitación? Es más o menos el mismo dilema que se presenta en las operaciones de control de concentración. O establecemos un monto monetario, que es lo que hoy día a nivel mundial, y en Chile parece ser lo más usado porque da cierta certeza de cuándo tiene que notificarse, o establecemos un criterio conceptual, es decir, cuando otorgue poder de compra, y eso queda a criterio del órgano licitante, y puede ser más complicado establecerlo. Pero yo creo que es una materia que hay que estudiar y que hay que analizar en profundidad. Es un tema hoy día.
Gracias, Enrique. Yo creo que nos vamos con desafíos, ¿no? Y esa es la idea y ese es el objetivo de esta encuesta y de todos los miembros de la red. Yo aquí voy a darle paso a la Andrea von Kierisman, pero no quería antes de terminar agradecerles a los tres y también agradecerle a todas las integrantes de la red, porque la verdad que si hemos podido avanzar en estos par de años que llevamos, ha sido porque todas en el fondo le han puesto bastante energía a poder relevar estos temas. Y vemos que de lo que ustedes dicen que cada vez más importante para que también haya una bajada con más ciudadana y estos temas se entiendan, la relevancia y los avances que se han ido generando por el sistema. Así que 1.000.000 de gracias. Andrea, las dejo para Andrea que les va a hacer ahí algunas preguntas. Bien, hemos recibido varias preguntas, todas muy interesantes por nuestro chat. Lamentablemente por el tiempo probablemente no las podamos hacer todas, pero vamos a partir con una pregunta dirigida a Rodrigo Valdés, respecto de su propuesta de consagrar la protección de la libre competencia a nivel constitucional. Rodrigo, ¿de qué manera propondrías tú establecer esto en la Constitución? ¿Lo establecerías con ejemplos específicos o con un objetivo más bien general o incluso tautológico como está establecido actualmente en la legislación, que en el fondo quede proteger la libre competencia? Esa es la pregunta. Yo lo haría lo más general posible. Yo creo que la Constitución tiene que ser simple y corta, pero creo que el principio de la libre competencia en una economía de mercado, yo creo que es tan importante que la pondría ahí, directamente, en blanco y negro. La Andrea está apagada. No, que eso supone que la Constitución va a permitir una economía de mercado. ¿O va a consagrar una economía de mercado? Bueno, esas son otras discusiones. Pero creo que incluso en los escenarios así como más complicados que ve la Andrea, igual vamos a tener mercado. Y creo que tiene tan mala prensa, entre comillas, el capitalismo, que hay que tratar de ayudar a que tenga el entendimiento de que funciona, que es un método muy, bueno, sabemos, efectivo de asignación, pero bajo competencia. Y por lo tanto, eso también le pone una noción a que el mercado per se no tiene por qué ser bueno. Es un buen mercado lo que queremos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta para Andrea Butelman. Andrea, dentro de las cosas que nos comentaste, ¿tú consideras que es necesario que la Fiscalía o que el Tribunal en el fondo promuevan guías o den más lineamientos respecto de, por ejemplo, conductas unilaterales? Y también surge dentro de una de las preguntas del sondeo, ¿cuál es el rol que se espera de la Fiscalía Nacional Económica respecto de plataformas digitales? Y en ese contexto te quería preguntar, ¿qué opinas tú sobre estos nuevos mercados emergentes y si es que crees que es necesario, por ejemplo, la dictación de nuevas guías o quizás a nivel de diseño institucional sería preferible que exista una división especializada en estos mercados dentro de la Fiscalía como surge de hecho en autoridades a nivel comparado? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo lo primero que quiero decir y escribí una columna en marzo en el Mercurio sobre esto, que me parece un poco artificial hablar de plataformas, o sea, como que la preocupación sea plataformas digitales. La preocupación debería ser mercado de dos lados. Dentro de ellos están los mercados digitales, las plataformas digitales, pero tenemos mercado de dos lados sin las plataformas digitales, tanto, por ejemplo, en malls, en supermercados, tarjetas de crédito, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo para entender cuándo es posible la competencia en estas plataformas y cuándo no es posible. ¿Qué características tienen las plataformas que permiten la competencia y cuándo no están esas características? Un ejemplo es multi-homing, o sea, no nos preocupamos mucho entre la competencia entre Uber, Didi, Cabify, porque podemos tener todas las apps en nuestro teléfono, pero nos preocupamos más de otras en que no hay multi-homing. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, yo voy al banco y me dan una tarjeta de crédito, me dan, o la una o la otra, digamos, no me dan las dos. Y en ese sentido,
me llama la atención o quisiera indagar más, porque cuando dicen la importancia de las leyes, los encuestados le dan mucha importancia a la ley de las tasas de intercambio y también a la ley FinTech. A mi entender, con una buena ley FinTech no hay que regular tasas de intercambio porque va a haber competencia en medios de pago. Entonces me encantaría saber si es la misma gente que está poniendo las dos como importantes o son distintos. Me encantaría que fueran distintos, pero no sé. Pero yo creo que sí yo creo que supermercados cada vez más es una plataforma de dos lados, puesto que le cobra tanto a los clientes como a los proveedores, cada vez les compran más. Hemos visto casos o intentos de casos de los proveedores que están locos con todos los cobros que le hacen los supermercados cada vez más, sobre todo en los temas logísticos. No solo que les cobran, sino que les impiden tener su propio sistema logístico, y después, una vez que uno ya deshace un sistema logístico y ya depende del supermercado para ello, si el mercado te empieza a subir los precios, que así, o sea, volver a armar todo tu sistema logístico es súper grave, súper difícil. Entonces, yo creo que en supermercados tenemos un problema y hay consenso entre los grandes académicos que reanalizan estas plataformas, de que los supermercados, si son solo intermediarios que compran y venden, digamos, no son plataformas de dos lados. Pero si tienen este tipo de negociaciones, en que hay pagos, lo que hablé del Food Law de Israel, en que hay pagos desde los proveedores a los supermercados, ya empieza a tener características de mercado de dos lados, y tenemos que empezar a decidir qué mercados de dos lados vamos a limitar, regular, condicionar y cuáles no. Y para eso, y eso lo ligo con la profundidad del análisis que hace mucha falta en ese plano. Y desgraciadamente, de verdad me tengo que ir. Tengo una charla que dar a las 10:35, ya son las 10:37, así que muchas gracias, estuvo súper entretenido. Chao. Chao, Andrés. Gracias, un millón. Muchas gracias, Andrea. Tenemos otra pregunta muy interesante, que creo que la puede responder el presidente del tribunal, Enrique Vergara, que guarda relación con uno de los resultados del sondeo, en que los expertos señalaron dentro de las amenazas ver quizás espacio para que hayan más consideraciones políticas en las decisiones de los organismos de libre competencia, siendo que Chile está dotado de una institucionalidad bastante robusta y con un carácter bastante técnico, tanto en la Fiscalía como en el Tribunal. Y ahí hay una pregunta respecto, por ejemplo, a las comisiones investigadoras que se arman en el Congreso y una reciente comisión sobre la supuesta colusión en el mercado del gas licuado. Obviamente no preguntar sobre el caso concreto, pero sí ver cuál es su opinión y si es que ve algún riesgo en que se genere a partir de este tipo de instancias entidades paralelas a la Fiscalía y al Tribunal que analicen casos que en realidad tienen que ser conocidos por la institucionalidad de libre competencia. A ver, yo insisto, con la legislación que tenemos, el nombramiento de las autoridades, o se asegura un nombramiento técnico de las autoridades, y yo creo que, como tú lo dijiste, Andrea, la actuación errada o no de las autoridades en la resolución de los casos, en las investigaciones de la Fiscalía, siempre ha tenido un fundamento técnico, no político. Ahora bien, no sabemos lo que va a pasar con el proceso constituyente, no sé si el temor viene por ahí, no creo que se altere la legislación, realmente no lo creo. Y en relación a las instancias paralelas que se puedan establecer sobre investigaciones a lo mejor del Congreso, sobre conducta, hay que tener presente que siempre estos casos generan tanta conmoción pública, tanta indignación, que es natural que los parlamentarios, que son los representantes de la ciudadanía, traten de hacer algo en esto. Yo eso lo entiendo. Pero también tengo confianza porque yo fui fiscal, y había muchas iniciativas a nivel parlamentario,
pero también había un gran respeto por lo que hacía la Fiscalía y el Tribunal. Y se entendía que, por ejemplo, el Tribunal no podía emitir opiniones sobre casos pendientes y que las investigaciones radicaban en la Fiscalía. Pero sí le era bastante útil, por ejemplo, invitar al Fiscal Nacional Económico a una comisión para que explicara en qué consistía esto. Yo me acuerdo que en el caso Farmacia se constituyó una comisión investigadora y yo fui en reiteradas oportunidades a explicar en qué consistía la actuación de la Fiscalía. Obviamente no podía pronunciarme sobre lo que sucedía en el tribunal, en el procedimiento, pero también era una instancia bastante útil para que los parlamentarios entendieran cómo funciona el sistema. Así que mayores temores no tengo. Excelente. Anita, hay una pregunta para ti también. Dentro de los resultados del sondeo, se destacó también la importancia de los proyectos de ley sobre Open Banking y FinTech. No sé si es que nos quieres comentar algo al respecto, desde tu experiencia, en el fondo, ¿a qué podrías atribuir este resultado dentro del sondeo? Sí, yo creo que hay como dos motivos, ¿no? Que efectivamente el fintech sabemos que son todos aquellos servicios financieros digitales. También nos gusta mucho buscar estas nomenclaturas y como diferenciar que es algo tan distinto a... Pero la verdad son los mismos mercados relevantes, ¿no es cierto?, en que se compite en el sector financiero. O sea, básicamente esos primeros como pelota al piso son los mismos tipos de mercados. Pero básicamente hay actores que están como fuera del ámbito regulatorio, o sea, todo lo que tiene que ver con temas de economía digital. Y yo creo que hay actores que para disminuir barreras de entrada, para que tengan una mayor escala, necesitan una regulación. Yo creo que si uno lo mira en la óptica de libre competencia, yo lo veo por ahí, ¿no? Yo veo donde tener una regulación que genere certeza va a poder fortalecer y contribuir a que haya una mayor competencia en el sistema financiero con actores que han, a través de estas tecnologías para provisión de servicios financieros, pueden aportar bastante, ya tanto en términos de competencia y cobertura, que yo creo que eso es importante también entenderlo, que no está disociado, no solo competencia, sino que también temas de inclusión financiera. Y Open Banking, bueno, sin más ni más es lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, la economía digital, el dato del petróleo, de la manera de competir de las plataformas digitales. Entonces, por un lado, efectivamente que el consumidor pueda hacer uso de su información y poder portarse de oferente, por un lado, o conseguir mejores condiciones dentro del mismo sector financiero tradicional, yo creo que es relevante. Entonces, efectivamente se ve con un proyecto de ley habilitador para incrementar la competencia del sistema financiero. Eso yo creo que es la razón. Perfecto. Bueno, para cerrar, me gustaría pedirle a cada uno de nuestros invitados y también a nuestras fundadoras, si es que nos pueden compartir una frase que resuma cuál es, a su juicio, el desafío más grande en materia de libre competencia que enfrenta nuestro país en la actualidad. Y para eso, no sé en qué orden les parecería compartir esta frase. Rodrigo, por favor. Puta, qué difícil. Todo El desafío más grande. Yo creo que el desafío más grande es que no se le confunda cuesta abajo en la rodada con muchos otros problemas que hemos tenido en el país y que no han tenido solución y que no tienen la robustez que tiene el sistema. O sea, cuando uno piensa en otras cosas que han sucedido y que son de abusos de distinto tipo, desde económicos a otro tipo, creo que la libre competencia como que va en esa pelotera, ¿no? Y creo que hay que hacer esfuerzos para que no lo chupe, porque creo que se ha avanzado suficientemente bien como para estar muy orgulloso de esta parte. Entonces, el desafío es ese, es como no estar en el vaso casi vacío que hay en las otras cosas, sino que mostrar el vaso 3/4 de lleno que existe. Muchas gracias. Buena reflexión. Bueno, yo creo que uno de los desafíos es, en una frase, es agilizar los procedimientos y también tratar de cambiar la percepción sobre la falta de conocimiento o el conocimiento todavía creciente que deberían tener estos organismos sobre el funcionamiento de los mercados. En ese sentido hay que hacer un esfuerzo por hablarle no solamente el ecosistema de libre competencia en un lenguaje muy técnico, sino que también el desafío es traducir en la resolución del tribunal ese lenguaje técnico
en un lenguaje que sea asequible a cualquier persona, de tal manera que lea un fallo del tribunal y lo entienda, y no sea parte solamente de este ecosistema. Yo creo que ese es un desafío súper importante. Acercar la libre competencia al ciudadano, finalmente. Exactamente. Excelente. Anita, Vanessa. Sí, si quieres voy manejando. Lo que yo creo como desafío que hemos visto es que todavía nos queda por avanzar y en el sentido de mostrar las bondades de la libre competencia a los consumidores y también internalizarlo en la cultura de las empresas, en el mundo empresarial, no solo el rol de los organismos del Estado, sino también de quienes hacen negocios y cómo internalizar que la libre competencia también es un beneficio en sus modelos de negocio y por qué es importante protegerla y de esta forma también vamos a lograr generar también la sensación de una sociedad más justa, que es un tema que a todos nos convoca como chilenos en el marco del proceso constituyente. Y ahí tenemos un rol como red también de seguir aportando en esa mirada y que tomamos el desafío como propio. Súper. Yo por mi lado, y para aportar algo también con otra óptica, yo creo que necesitamos fortalecer de alguna manera que las prácticas unilaterales o prácticas abusivas efectivamente también sean sancionadas de tal manera que generen un rol disuasivo en las firmas al mismo nivel que las prácticas colusorias. Necesitamos tener herramientas, claridades para que eso ocurra. Yo creo que ese es un paso que nos falta por dar. Y que tenemos todo para hacerlo, pero hay que tomar quizás algún tipo de medidas o tomar definiciones, ya sean términos legislativos o directrices de parte de las autoridades. Excelente. Muchas gracias a los cuatro por esas frases. Los resultados de la encuesta van a estar disponibles a partir de hoy en el sitio web de la Red Pro Competencia, que es www.redprocompetencia.org. Les agradecemos su asistencia a este webinar, agradecemos a nuestros excelentes invitados y panelistas, y quedan todos cordialmente invitados a mantenerse al tanto de las actividades futuras que realizaremos dentro de la Red Pro Competencia. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias, que estén bien.